Hola, buenas tardes. Yo soy Javi, soy director de pedazo de documental que vamos a ver. Vamos a ver muy poquito porque no va a dar tiempo a más. Vamos a ver como un cuarto de hora más o menos. Este documental se llama Testigos de Tomatito. Y bueno, es un documental que hice entre los años 2010 y 2012. Es un documental que está centrado en la represión que hubo durante el régimen franquista a las personas homosexuales y transexuales. Entonces, bueno, está hecho con unas entrevistas a personas que organicé durante esos años con muchísima dificultad. Y bueno, simplemente vamos a ver este pedacito. Deciros también que en septiembre se realizará entero una cineteca, que es lo que es el entero, y que luego estaré aquí en la mesa por si alguien quiere preguntar algo. Gracias. A todo afeminado o invertido que lance alguna infamia contra este movimiento nacional tan glorioso, os digo que lo matéis como a un perro. General Queipo de Llano, Radio Unión Sevilla, sábado 25 de julio de 1936. El régimen franquista, apoyado por la Iglesia, fue implacable con todo aquel que no encajase en su planteamiento de moral nacional católica. Las personas cuya orientación o condición sexual no encajase con dicha moral fueron perseguidas y represaliadas. Hasta 1954 fueron encarceladas acusadas de diversos delitos, como escándalo público o inmoralidad. En julio de 1954 son reformados los artículos 2 y 6 de la Ley de Vagos y Maleantes, incluyendo la figura del homosexual, que a partir de ese momento queda criminalizado. Bueno, pues hola a todas, todos. Vamos entonces con la última mesa de nuestro seminario, que es sobre los activismos actuales, contemporáneos, con la que queríamos cerrar estos 2 días, después de la mesa sobre los años 70 de ayer, que escuchamos 3 muy interesantes testimonios, la de esta tarde, en la que ha habido una combinación de investigación y también de no tanto testimonio, pero sí como de relato desde los activismos. Pues cuando pensamos en el diseño de estos 2 días, claro, la idea era no dejarlo solo en reflexionar sobre los 70, sino en ver cómo precisamente las ideas revolucionarias, radicales de los 70 han pervivido o no en todos estos años en los activismos autónomos, radicales, ¿no? Yo soy de las que piensa que sí han pervivido en cierta medida y lo han hecho a través de esta especie de revival que hubo en los 90 con los activismos queer y que después han continuado otros muchos grupos y bueno, por ejemplo, la Plataforma del Orgullo Crítico, que nos convoca mañana, por cierto, a una manifestación que sale a las 7 de la Plaza de Nelson Mandela, en Lavapiés, pues para mí es otro ejemplo de esos activismos radicales y autónomos, ¿no? Precisamente frente a esta avalancha que tenemos estos días del World Pride y de toda esta cosa del orgullo comercial, despolitizado, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estoy muy bien acompañada aquí en esta mesa con amigas, amigos activistas de esos activismos autónomos y radicales contemporáneos, pero bueno, que lleváis ya un tiempo en los activismos. Y la idea era pensar en la pervivencia de las ideas y también en cómo precisamente en los años 70 nos pueden interpelar, ¿no?, en el momento actual y cómo pueden contribuir a activar discursos críticos, contrarrelatos y imaginación política, en definitiva, ¿no?, que creo que es muy necesaria en el contexto actual precisamente, ¿no? Entonces, bueno, como vamos fatal de tiempo y me va a tocar haceros de controladora exagerada de tiempos, pues no me entretengo más y paso a presentaros a la mesa. Bueno, Javi Larrauri, que también le hemos acelerado un montón porque ya íbamos fatal y en principio íbamos a ver el documental.
que como habéis visto, vuelve sobre la cuestión de los testimonios de la gente que sobrevivió a los años del franquismo siendo pues, trans, lesbiana, gay, travesti, etc. Es artista plástico y realizador audiovisual y ha realizado proyectos artísticos vinculados a la memoria histórica, el feminismo, el movimiento LGTB o el 15M. Le he pedido que también subiera a la mesa y bueno, la idea es tenerle aquí luego en el coloquio y que le podáis preguntar lo que queráis, ¿no? Entonces, bueno, por orden de intervención, como habíamos acordado, va a comenzar Leticia Rojas, es activista transfeminista sudaca. Desde 1998 ha luchado por las políticas de la disidencia sexual en Quito, Ecuador, y en Madrid, junto a varias compañeras, creó el colectivo Migrantes Transgresoras en el 2010, que es un colectivo que todavía sigue en marcha, con el fin de denunciar las necropolíticas migratorias del Estado español, que me imagino que es sobre lo que nos va a hablar Leticia. Y actualmente está realizando además la tesis doctoral en Sociología y Antropología en la Complutense de Madrid. Después va a hablar Pablo Andrade, que es licenciado en Sociología, esto lo tengo en galego, voy a ir como medio traduciendo, máster en Género y Políticas Públicas, activista del grupo Maribolleras Precarias, grupo feminista de Acción Rabuda, que es Acción Rabuda, y coeditor de las revistas Más Perralleiras y actualmente de la Revirada Revista Feminista. Y bueno, trabajas ahora de técnico del Espacio Municipal de las Diversidades Sexuales e Identidades de Género de A Coruña, ¿no? Muy bien. Y finalmente, Mónica Redondo, profesora de Matemáticas de secundaria y activista desde los años 80 hasta hoy en múltiples y diversos grupos de estudiantes, mujeres, ocupas, queer, bicicleteras, transmaricabollos y quincemeras. En los últimos 10 años su actividad ha estado más centrada en ciclobollos, en el orgullo crítico y en la Asamblea Transmaricabollo de Sol, que es una asamblea que es parte del 15M. Así que, bueno, tenemos hasta las 9:30 y son las 9 menos 20, entonces yo creo que os voy a pedir que seáis muy rápidas. Así. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Gracias también a la mesa y a ustedes por participar, por venir. Aquí hay muchos amigos, conocidos, desconocidos. Bueno, la idea que yo voy a presentar ahora es un poco presentar y contar, narrar lo que es Migrantes Transgresores y un poco lo que hemos venido haciendo como colectivo. En este sentido, al hilo de tu película, me ha recordado mucho, y voy a empezar por ahí, el tema de los internamientos. Entonces, en el año 2009, surge en España todo el tema de la ley de extranjería con todos estos cambios y me recuerda mucho todo el tema de los centros de internamientos para extranjeros. En este sentido, nosotros como migrantes en aquel entonces es cuando comenzamos de alguna manera a pensarnos como migrantes dentro del contexto español, dado ya la luz, básicamente, de toda esta, para nosotros, políticas racializadas hacia los cuerpos migrantes y hacia los cuerpos racializados. Y en ese sentido, justo al mismo tiempo, Transmaricabollo y los grupos alternativos nos juntamos a hacer pequeñas cosas o grandes cosas y a partir de allí como que surge este activismo por parte especialmente de Alex y mío, que hoy no está aquí, pero es un compañero trans con el cual hemos caminado conjuntamente durante ya casi 7 años. Y en ese sentido fue muy importante ¿dónde está la? Vamos, sí. ¿Sígueme? Por ejemplo, aquí tenemos la Mani del 2009, una fotografía, y la Mani del 2010. En la Mani del 2009 precisamente está en el cartel, con Fronteras no hay orgullo, el movimiento alternativo, una de las cosas que nos regaló también, ¿no? En ese momento era precisamente como estábamos nuevos aquí en el país, no teníamos ni 1 año y medio de estar aquí, fue como un momento de acogida importante, pero al mismo tiempo un momento triste, en tanto que era difícil la situación para nosotras, ¿no? Si bien nosotras estábamos, entre comillas, regularizadas, no así lo que estaba pasando cotidianamente nosotros como personas en el marco de Lavapiés, todo lo que eran las redadas policiales por parte de la policía, todo lo que significaba la estigmatización como cuerpos trans o como cuerpos de mujeres en el marco del contexto migratorio. Por ejemplo,
todo el tiempo planteándonos situaciones se planteaban situaciones de discriminación en los espacios públicos, bueno, para no alargar más esa parte. Entonces, a partir de ahí va surgiendo muchas de nuestras inquietudes y, de alguna manera, pegamos un salto, creo yo, como colectivo cualitativo en el 2010, cuando precisamente el propio colectivo, en la manifestación del 28J, un grupo de mujeres migrantes, decidimos básicamente hacer el manifiesto en ese año. Para nosotros fue fundamental, en tanto que si bien no estaba todo el grupo Transmaricabollo o el grupo o bloque alternativo para la manía alternativa, fue fundamental para nosotros porque pudimos dar voz, nos dimos nuestra voz allí, el manifiesto fue presentado, fue sumado por alguna gente, por otra no, era un manifiesto un poco más radical, y en ese sentido, no está allí, pero analizamos todo el tema de esas otras, esos otros o esas otras cuerpos racializados, y en ese sentido voy a leer un poquito, me dices cuando tenga tiempo, no está ahí la parte que quiero leer, ¿vale? Solamente un segundo. Vale, ese manifiesto del 2010 tiene dos aspectos fundamentales, que es el tema de lo transfronterizo y el tema del transfeminismo, que para aquel entonces nosotras nos politizamos alrededor de estas dos realidades. Entonces, en lo transfronterizo, que es una de las cosas que mayormente quiero dar a conocer, es que pensábamos las acciones como un querer, como un deseo, en tanto que cuestionábamos la construcción de la neocolonialidad de la modernidad y también pensábamos alrededor de ello sobre el acoso policial. Al mismo tiempo, visibilizar la tortura cotidiana de los papeles y de la amenaza del internamiento. Esto era fundamental para nosotros porque veíamos o sentíamos más bien cotidianamente cómo se nos paraba constantemente y eso siempre nos marcó como esas otras que de alguna manera es indeseables, ¿no? Esas otras que tenían siempre que pedir permiso, esas otras que no podíamos hablar o si hablábamos no se nos entendía. Entonces, esto fue como un sinnúmero de acumulaciones que dentro del propio proceso veíamos que era urgente como seguir hablando de estas realidades. Y ya posteriormente, puede seguir pasando. Posteriormente, por ejemplo, este es el segundo orgullo crítico, ese es el cartel. Puedes pasar también. Esta parte, por ejemplo, todas las posiciones políticas que están en este sentido, las posiciones políticas de la diáspora transfeministas y transfronteriza, quiero rescatar, por ejemplo, que se nos ha tachado en este marco, no como una cuestión, cabe recalcar que siempre esto tengo que decirlo, no es una cuestión de victimismo, es una cuestión de visibilizar realidades. Entonces, no quiero que se equivoque, al estar hablando de situaciones difíciles, es una posición política en la cual nos ha permitido tanto vivir, pero también racionalizar y politizar estas realidades. Entonces, hemos analizado en cierta medida que se nos ha considerado dentro del propio movimiento Transmaricabollos en ciertos momentos como prepolíticos, como no civilizados también por la sociedad, como personas exclusivamente de color constantemente inferiorizados y también como cuerpos siempre conquistables, ¿no? Este sentido del cuerpo conquistable siempre fue como un punto bien difícil para nosotros porque se manifestaba cotidianamente y era imposible no hacer una relación desde el punto de vista del colonialismo y de lo que significó la conquista al mismo tiempo. Es difícil separar esa realidad dentro del marco político. Más adelante, por ejemplo, tenemos… por ejemplo, este fue uno de los primeros talleres. No solamente queríamos ver la cuestión de reflexionar para sí mismo y para el interior del grupo o del movimiento, y en el 2004 resolvimos hacer estos talleres como mirar casa adentro con los compañeros de los grupos y colectivos alternativos, ver nuestros barrios, ver nuestros comportamientos. Fue una de las sesiones muy numerosas y a nuestro entender como un punto de partida para no solamente trabajar el tema migratorio como tal, sino también cuerpos racializados. El siguiente va por lo mismo,
son cuando nosotras somos las otras. Aquí era un trabajo de varias compañeras sudacas que quisimos presentar, muy poco público, casi nada. Eso veíamos también y con ello tomábamos el pulso al proceso. Este es otro de los talleres que esto se participó de mejor manera, descolonizar los deseos grabados en nuestros cuerpos, un poco esa exotización del cual se nos ve o que somos deseables pero al mismo tiempo indeseables, esta realidad siempre contrapuestas en nuestras vidas cotidianas. Perdón, no, es que en decolonizar, exactamente, son los cuerpos deseables e indeseables. Y otra de las, ahora sí, Alex, esto de aquí es una actividad transnacional donde hay el tema del nombre con respecto a donde el Estado español no reconoce a las personas migrantes el reconocimiento del nombre, vale, el reconocimiento del nombre y ellos también, el juez al plantearle un nombre al Alex, también pensamos que esa es una forma de colonialidad, de neocolonialidad cuando el juez quiere imponer un nombre no deseado simplemente por el hecho de ser migrante. Para ir terminando un poquito, sí, por favor. Por ejemplo, este es uno, sí, en el anterior. ¿Baja? ¿Baja? Ahí. Este es un nuevo proceso que hemos iniciado justo ahora este año, tiene que ver con generar un proceso autónomo, pero también comenzar a reunirnos en grandes o en manadas, como hemos venido diciendo últimamente, donde estemos realmente trabajando en función de nosotros mismos, pero al mismo tiempo lo que queremos es trabajar varios temas que los voy a nombrar hacia continuación y con ellos termino. Entonces tenemos, por ejemplo, la generación de comunidad, el racismo en las políticas migratorias cotidianas. También queremos hacer todo un análisis, o ya lo estamos haciendo, sobre los cuerpos euroblancos, es decir, yo creo que es momento de comenzar a dialogar que no solamente los cuerpos racializados están presentes, sino que los cuerpos blancos son otra forma de racialización y creo que es un momento que el Estado español se debe a sí mismo y también nos debe a nosotros, así lo consideramos por lo menos al interior del proceso. También nos manejamos mucho con el tema de la animalidad y los cuerpos racializados, o sea, estos sujetos racializados como animales, pero al mismo tiempo personas. Siempre estamos como en ese límite, en esa frontera. Y por último, pensar un poco también en la crítica de las identidades hegemónicas, ¿no? Entonces, dentro de estos pequeños grupos, dentro de este grupo alternativo, habemos múltiples identidades que están de por medios y que se generan otras exclusiones, que hay otras fronteras y que hay otros márgenes. Y eso, no más. Muchas gracias. Bueno, gracias por la rapidez y disculpad que os voy a tener que ir acelerando, pero Perdón. con los papeles pasádmelos otra vez, de 3 y 1. Así que Pablo, Andrade, cuando quieras. Vale, muchas gracias. Gracias por invitarme a estas jornadas, ¿no? A este seminario y gracias a toda la organización porque yo creo que sí que la memoria histórica es necesaria y más en estos tiempos del World Pride. Entonces me gustaría, voy a hablar un poco del nacimiento del movimiento queer en Galicia y cuando sea me corta, si ponemos un vídeo que tengo ahí para ver un poco las acciones que hicimos, que dura 5 minutos y ya está, ¿vale? El activismo queer en Galicia nace a partir de un grupo que se llamó Maribolleras Precarias en el 2004, que era el contexto político en ese momento, era el fraguismo en la Xunta de Galicia, con Manuel Fraga, ministro de Franco, y en A Coruña, que era la ciudad donde residíamos, estaba Paco Vázquez, que después, por sus méritos, fue apartado y mandado al Vaticano por sus políticas nacionalcatolicistas, ¿no? Fue premiado por premiado y apartado, ¿no? Al mismo tiempo. Y en ese momento también, en el contexto LGTB que había en el momento en Galicia y en el resto del Estado, era focalizar casi exclusivamente el derecho al matrimonio como la totalidad de la agenda política del movimiento LGTB, ¿no? Nosotros y nosotras queríamos tratar y poner encima de la mesa cuestiones como la persecución de migrantes en nuestra ciudad, que en Navidades, en determinadas épocas del año, eran perseguidos por las quejas de los comerciantes. También queríamos denunciar la especulación que en esos momentos estaba a sufrir el barrio en donde vivíamos, en Monte Alto, ¿no? Había ya un principio de proceso de gentrificación que estáis viviendo ahora, por ejemplo, aquí en Lavapiés.
y también la lucha por las personas trans y por las personas intersex. Además, no podíamos hablar de liberación sexual en abstracto porque lo teníamos que ligar a otras cuestiones como el género, las identidades trans, la clase social, las personas presas, las culturas minorizadas, etc. También estaba claro que no podíamos desligar las cuestiones de sexualidad a las cuestiones de género y, como decía Monique Wittig, la heterosexualidad no es una mera opción sexual, ¿no?, sino que funciona como un auténtico régimen político. Y estos días, por cierto, está circulando un artículo sobre si sí o no el heteropatriarcado y si nombrarlo o no nombrarlo. Y quiero dar las gracias desde aquí a Andrea Moimonto porque ha sacado en su blog la defensa de este concepto, ¿no?, porque sí que realmente la heterosexualidad funciona como un régimen político, ¿no? Bueno, todos estos temas no formaban parte de la agenda política del movimiento LGTB, que cada vez, y como ha venido siendo en los últimos años, es cada vez más gris, burocratizada y capturada por la lógica del mercado y por la lógica de la política institucional. Ayer me di una vuelta por Chueca y he visto desde una botella de champán multicolor a una tarta de 6 pisos cada uno de un color. No sé dónde vamos a llegar con el multicolor, ¿no? Bueno, queríamos hacer funcionar de una forma diferente a otros movimientos sociales, ¿no? Queríamos trabajar en red con esos movimientos sociales, pero también queríamos llegar a espacios que no habían sido politizados y donde la gente, involucrar a esa gente también que participara en los propios movimientos. Para ello utilizamos la parte lúdica de maribolleras precarias, con maribingos, etcétera, que hacía que también tuviéramos una fuente de financiación importante, ¿no?, porque siempre hemos trabajado autónomamente y sin ningún tipo de subvención ni nada. Y éramos, ¿quiénes éramos? Pues éramos un grupo muy diverso, que había gente que procedía del antimilitarismo, del ecologismo, de la lucha por los derechos de la lengua galega, del movimiento gay y del independentismo, ¿no? También, tiempo atrás, pues habíamos estudiado en sociología, empezamos a crear grupos de estudios queer, pues con las lecturas que nos llegaban de Judith Butler, de Monique Wittig, etc. Teníamos profesoras feministas que nos introducían en los debates que se estaban dando en esa época. Descubrimos también autores como Gail Rubin, Jeffrey Wicks y toda esa escuela de libertarios y radicales sexual anterior a lo que fue el movimiento queer. Y bueno, y también teníamos de referentes aquí a 2 grupos de aquí de Madrid, LSD y la Radical Gay, ¿no?, que bueno, nos leíamos sus publicaciones, Non Grata y de un plumazo. Y bueno, y también teníamos referentes a nivel internacional como ATAP París o ATAP Nueva York, que funcionaban con unas acciones directas muy gráficas, muy originales y que también llegaba a mucha gente, ¿no? Y a nivel también, no tenemos que olvidar también los referentes que teníamos a nivel local, porque ha habido una historia pues, dentro de cada ciudad de los movimientos gay de los años 80, que el colectivo gay de Coruña o el Front de Alliberament Gay de Cataluña o las propias maribolleras, parte de mis compañeras formaban parte de la COFLE, ¿no?, de lo que era la alternativa a la Federación Estatal de Gays y Lesbianas. Y bueno, ¿y cómo funcionábamos? Pues no éramos un colectivo al uso. Los colectivos pues, suelen funcionar de una forma más estable, más identitaria, con socios o cuotas o reuniones semanales, ¿no? Nosotros queríamos hacer otra cosa, éramos un grupo informal, un grupo de amigas, diríamos que un equipo vital. Y a partir de ahí tratábamos de desenvolver una subjetividad con la que se identificaba mucha gente, ¿no? El núcleo duro éramos 5, pero en un momento determinado podíamos llegar a ser 200 personas. Y esos son los logros del trabajo en red, ¿no? El trabajo más, nos importaba mucho el trabajo local, de barrio, para nosotros era fundamental. Trabajábamos aquí ahora y lo hacíamos ligando además a una perspectiva más global, ¿no? En este sentido siempre trabajamos eso, en el barrio de Monte Alto, con colectivos, con centros sociales, con casas ocupas. Y nos sentíamos también plenamente identificadas con los grupos que en ese momento en Galicia, con grupos feministas que trabajaban la acción directa, ¿no? Estábamos con Mujeres Transgredindo en Santiago de Compostela, con Lerchas en Ourense y No me pises o Frejao en A Coruña, ¿no? Estos grupos hacían acciones muy visibles, desde, por ejemplo, precintar la Catedral de Santiago por lesbófobas o hacer una acción delante de una tienda de Zara poniendo en hilera a mujeres con una máquina de coser, ¿no? Un poco denunciando la precariedad de las mujeres que trabajaban en los talleres que contrataba Zara, ¿no? Voy más deprisa.
Y además también a partir del 2008 formamos parte de la red por el descontrol de género y sexual con grupos como EGAN, el Colectivo Gay de Barcelona, Guerrilla Trabolaca, etc. Y de ahí surgió también lo que ahora conocemos como la red Stop Trans 2012, que surgió también ese año, en el 2008-2009, y gracias a estos grupos minoritarios. Y yo me acuerdo de ti, que te conocí por el 2008-2009, que no sé si ya estabais con la idea de migrantes transgresores. Y bueno, y la acera del frente, no me quiero olvidar de nadie, 3 minutos, vale. Y nada, para nosotros también era muy importante huir de referentes panfletarios, no queríamos utilizar simbologías excesivamente reiterativas, clásicas, incluso pues, algunas vacías de contenido real, ¿no? En este sentido tuvimos muy claro que queríamos crear un imaginario propio, que hablara de nosotras mismas, que tratara de reflejar un activismo opuesto a los viejos sacrificios militantes, ¿no? Y nada, para también hablar de nosotras mismas, sacamos una publicación que ahora está en el archivo Anarqueer, que creo que está en la Neomudéjar. Este era el número 1. En cada uno de los números salíamos cada una de las activistas y en el número final también nos poníamos en la contraportada, un poco también para hacer una salida al exterior, ¿no? De cada una de nosotras. ¿Y qué más? Bueno, para nosotros también era fundamental el tema de la comunicación y la visibilización. Por aquello no había Twitter ni Facebook, pero estaba el canal de YouTube. No tenía imágenes en HD. El vídeo que veremos tiene una calidad un poco mala, pero yo creo que sirve de ejemplo para un poco, pues que veáis un poco las acciones que realizábamos, ¿no? Actualmente, el movimiento Transmaricabollo en Galicia está arrasado. Y crece el movimiento LGTB institucional asociado a diferentes partidos políticos, principalmente de izquierdas, tanto en las ciudades como en los pueblos, ¿no? Ahora cada pueblo y cada ayuntamiento quiere tener su orgullo, con más o menos suerte, con más o menos reivindicación. Hay ahora también un cocido en la LIM por el orgullo. Bueno, está un poco institucionalizado todo. Sí que hay márgenes para la esperanza y esos márgenes lo representan grupos como Queer Avengers, que es un grupo de chicos y chicas de 17, 18 años, podéis buscarlo en internet, se llaman queeravengers.com y tratan todo tipo de temas con un lenguaje muy claro, muy directo y se atreven con todo tipo de temas, desde la cultura de la violación, no sé, mirarlos porque para mí son un referente actual de la cultura queer, ¿no? Y también invitaros también al Festival Agroqueer de Baixo Ulloa, que organiza Marusa, que es una granjera que tiene un montón de vacas, y a finales de agosto se organiza un orgullo queer rural, ¿no? También para reivindicar, pues en parte, que en el rural también podemos vivir las gays, las lesbianas, las trans, las intersex y todo tipo de identidades, ¿no? Y si queréis ponemos el vídeo ya, porque dura un poquito. Y gracias, gracias por todo. Vamos. Are you listening to me? Maricomplejines en estado puro. Me quedo aquí, tú ya te pasaste de listo. Yo creo que ya pude pasar ese mal ciclo. Esas cadenas no me quedan bien, yo pienso. Con mis alas de cruzar los 4 vientos. Sí, que en la cama era intenso. Unha vez máis, a precariedade de corpo de muller. Corpos que a Igrexa e o patriarcado queren convertir en galerías e escaparates. Volveré a posicionarme, a no seguir a todos esos cobardes que te plantan en macetas cuando... ¡A Igrexa mata! ¡Apostata! ¡A Igrexa mata! ¡Apostata! A todos esos cobardes que te plantan en macetas cuando somos rizomas salvajes. Bueno, y para acabar, Mónica nos va a hacer una síntesis superadora de lo que nos iba a contar, ¿no? De los activismos transmaricabollos, el orgullo crítico y tal, porque nos quedan ya, nada, 5 minutos. Vale, pues nada, qué remedio. Pues yo traía aquí un montoncito de cosas que decir, pero no sé por dónde empezar con tanto... En fin, lo del vídeo ya ni hablar, ¿no? Ni lo ponemos. Bueno, da igual. Bueno, yo iba a hablar de una serie de grupos que creía que habían quedado un poco fuera de foco de todo lo que se está hablando estos días aquí y en otros foros que estoy viendo, pues colectivos que han estado funcionando, yo soy de Madrid, pues desde Madrid hablo,
funcionando desde los finales de los 90, ¿no? Y hablo de, antes ha salido las de Orgía, han comentado la escalera Caracola, por ejemplo, que yo creo que ha sido fundamental después de yo estoy poniéndome ya en el tiempo en el que han pasado ya los años del SD y la Radical Gay y bueno, y aparece la Caracola, aparece dentro de la Caracola algunos colectivos de lesbianas, la Bollos Vivendi, que estuvimos montando unas cuantas bollos por aquí por Madrid, años más tarde GTQ, más o menos hasta el 2007, en el que ya aparece a toda pastilla, en el que ya aparece, pues, aparece el Orgullo Crítico, junto con Ciclobollos, Migrantes Transgresoras, Acera de Enfrente y otros grupúsculos. Y luego, pues, después de unos años, pues ya llegados al 15M, entraría el Transmaricabollo de Sol, la Asamblea Transmaricabollo de Sol, como grupo de trabajo del 15M, a trabajar y, bueno, y durante todos estos últimos 10 años, pues la Asamblea del Orgullo Crítico, las plataformas del Orgullo Crítico y las plataformas del Octubre Trans también, por supuesto. Sobre la Transma quería comentar pues, cosillas que hacemos, ¿no? No sé, desde participación en manifestaciones en las que hacemos una cierta labor pedagógica respecto al resto de los movimientos que están por hacer otro mundo posible dentro de este maravilloso mundo neoliberal que nos ocupa. En esas manis vamos recriminando a los compañeros que no suelten ninguna consigna putofóbica ni transmaricobollofóbica. Hemos estado en prácticamente todas las manis y campañas, marchas de la dignidad, huelgas generales, 1 de mayo, 8 de marzo, en toda la campaña contra la ley retrógrada contra el aborto de Gallardón, en las manifas republicanos, en las manifas de la calle Montera de apoyo a las prostitutas y el trabajo sexual, en el Octubre Trans, en las manis de apoyo a la diversidad funcional. Hemos recibido al Papa y a la Merkel, ahí nos pusieron una serie de multas, pre-ley Mordaza maravillosa, que conseguimos superar gracias a la Comisión Legal Sol y a un maravilloso crowdfunding del que hemos estado viviendo hasta hace nada, porque nosotras también nos autofinanciamos. Hemos trabajado con la coordinadora antifascista en campañas tipo homofobia es fascismo, la homofobia mata, haciendo homenajes a Clement Megui y a otra gente, apoyos a Alfon, a la gente de 13 Rosas de Alcalá de Henares. Hemos hecho millones de charlas, asambleas, presentaciones de libros, películas. Hemos presentado, por ejemplo, la película de Javi Larrauri también en la Transmaricabollo de Sol, varias películas de Javi Larrauri, que también ha estado en nuestra asamblea, por supuesto, Gracia Trujillo también ha estado en nuestra asamblea, más gente que hay por aquí de nuestra asamblea. Este año hemos iniciado una campaña que se llamaba Bollerizar Madrid, reivindicando los espacios bolleros, porque parece que todo, en fin, está pensado para lo gay, pero lo bollero siempre se olvida y, bueno, y tantas otras cosas que podíamos hablar. Hemos tenido muy presente el tema de las refugiadas, el tema de los CETIs y de los CIES. Ahora estamos hablando de soberanías del cuerpo. Hace poco hicimos una charla asamblea sobre soberanías del cuerpo, donde hablábamos de gestación subrogada y hablábamos de trabajo sexual, de nuevo, y otro tipo de cuestiones también, pero nos centrábamos más o menos por ahí. En el manifiesto de este año, que lo tenéis en las redes, dejamos bien claro que estamos contra la ley Mordaza y que no vamos a hacer ningún caso a otro tipo de leyes que se propongan aparentemente para beneficiarnos, en las que se usen las mismas estrategias punitivas que en la ley Mordaza. Nos referimos a la ley que propuso Podemos junto al movimiento LGTBero supuestamente contra la LGTB-fobia, que está muy bien en algunas partes, pero aquí hay una parte de estrategias punitivas que nosotras no tragamos, ¿no? que son pura ley Mordaza. Apoyamos a las putas en el manifiesto también, frente a las campañas de multas que se están haciendo, los recortes en prevención de VIH, en subvenciones, el tema de refugiados, como decía, también contra el pinkwashing. Quería poner ahí un pequeño corto, no sé si dará tiempo, bueno, lo que diga Gracia luego, contra el pinkwashing israelí y sus derivaciones, esa
reapropiaciones que se hacen de nuestra lucha para justificar y esconder políticas neoliberales, fascistas e imperialistas. La Lavarosa, esa performance que hicimos, video performance que hicimos, hacíamos un capítulo específico sobre Cifuentes y su lavado de rosa después de ser el azote del 15M en Madrid. También sobre Cameron justificando los bombardeos porque en Siria se tiran a las maricas por las azoteas. El tema del pinkwashing también, podríamos hablar de la policía como institución en el World Pride Madrid 17. También hoy comentaba alguien por ahí por el Facebook el primer ministro, o no sé si es el primer ministro de Canadá, el Trudeau vendiendo armas por valor de 15.000 millones de euros a Arabia Saudí mientras es súper maravilloso, súper gay y súper progresista. Ese tipo de cosas, ¿no? También en el manifiesto de este año hablábamos, como todos los años, contra el austericidio, que es una de las máximas de la Transmarica Bollo de Sol, en vivienda, en asuntos sociales, la lucha contra la gentrificación, la turistificación de Lavapiés y de otros barrios, el tema de sanidad, la lucha contra el apartheid sanitario, en la que llevamos 5 años ya, la lucha por un transporte que nos consiga traer a la capital a nuestras compañeras transmaperiféricas, en educación, la lucha contra la LOMCE y por algo parecido a lo que era la educación para la ciudadanía y que se hable de sexo y de género en las aulas y así se pueda hacer algo para prevenir las violencias LGTB-fóbicas y de género, por los derechos de autodeterminación de nuestros cuerpos, como que decíamos antes, por un orgullo de todos los días trabajando mano a mano con el resto de las organizaciones de izquierdas y, bueno, también, por supuesto, contra la desvirtuación y la despolitización del orgullo que producen organizaciones como AEGAL y su organización del World Pride 2017, contra la homonormatividad y el asimilacionismo. También hacíamos una denuncia precisamente contra el Ayuntamiento de Madrid, contra las políticas que ha tenido el Ayuntamiento de Madrid de apoyo a AEGAL, en las que les hicimos una pregunta desde la Transmarica Bollo de Sol de por qué no rompían ese maravilloso acuerdo misterioso que no nos quieren decir en qué consiste, acuerdo blindado con AEGAL, con esa mafia rosa, y por qué no lo rompían de una vez y nos decían que ellos solo recogían el legado de la corporación anterior, cosa que nos parece bastante patética y terrible para un supuesto ayuntamiento del cambio, ¿no? Entonces, decir que nuestros legados son los de junio de Nueva York del 69 y los de Barcelona de 1977, ¿no? Y bueno, y decir que también estamos por un orgullo inclusivo que no deje fuera ni a bolleras, ni a trans, ni a bisexuales, ni a intersexuales, ni a putas, ni a negras, ni a diversas funcionales, etcétera, etcétera, ni siquiera heterosexuales. Y bueno, decir again and again que estáis todas invitadas a venir mañana a la manifestación a las 7 en la plaza de Nelson Mandela del Orgullo Crítico. Y nada, que ahí seguimos y seguiremos. Hola amigas, soy Antónica Hipócrita y os traigo una solución efectiva a la par que doméstica. Es la lavarrosa. Lavarrosa. Introduzca usted su asunto y por más turbio que este sea, la lavarrosa se encargará de lavarlo y dejarlo tan pulcro y rosado como los mofletes de un querubín. Hola, Antoñita. Mira, vengo a contarte aquí un problemilla sin importancia. Una galería relacionada con disputas vecinales. Ay, qué incómodo. Verás, te lo muestro en este mapa. En 1946, cuando llegamos a Palestina, tras la Guerra Mundial, las fronteras eran estas. Luego, en 1947, lo dejamos así, pero es que no era plan. Y en 1967 lo pasamos a esto, ahí recortadito, poca cosa. Así que llegamos a 2010, y ni tan mal, ¿verdad? Y aquí seguimos. Pero nada, los palestinos se nos pusieron un tanto ariscos y nada, les tuvimos que construir este murito.
Y que por supuesto que los colorines no son solo los colorines, no hay más que decírselo a la gente de Estambul que hoy luchaban y ayer con los colorines de las banderas, aunque estemos muy saturadas todas de los colorines, pero que es fundamental darle esa politización a los colorines de nuestras banderas y a ese humor revolucionario que tenemos.